Vamos a tener un nuevo programa de esta serie del Búho, programa de entrevistas y opiniones. Esta vez vamos a compartir la entrevista con Carlos Barreda. Carlos es actualmente diputado al Parlamento Centroamericano y ya fue diputado al Congreso de la República. Él llegó al Congreso de la República por primera vez con el Partido Unidad Nacional de Esperanza, con la UNE, y actualmente es diputado parlacén porque él es dirigente de un nuevo partido que crearon, que es el partido VOZ, que es un partido nuevo relativamente, participó en las elecciones pasadas y lo tenemos ahora. Bienvenido, Carlos. Gracias, Byron, por la invitación. Es un honor estar acá en el programa El Búho. Muchas gracias. Empecemos por esa transición de salir del partido UNE para crear un nuevo partido que es Voluntad, Oportunidad y Solidaridad. Bueno, es un partido de corte socialdemócrata. Nosotros venimos del centro izquierda, ahí nos hemos formado y hemos militado. Venimos del movimiento estudiantil, de la AEU, estuvimos ahí en los años 90, ya hace bastantes años, y bueno, se dio una batalla política en la UNE por jubilar a Sandra Torres, que se fuera a cuidar a sus nietecitos, que se retirara ya de la política, y convencidos de que no gana una elección, se da la batalla en la legislatura anterior para tratar de separar a Sandra, de manera ilegal, con el apoyo de Yamatei. Ella logra retener el partido. Nosotros tenemos que salir a organizar un nuevo partido, un grupo de diputados perseguidos por Sandra y por Yamatei. El diputado Aldo Dávila, uno de los diputados más conocidos del partido VOZ, tuvo 70 antejuicios. Tu servidor recibió como 8 antejuicios. Todos fuimos perseguidos, no querían que nos inscribiéramos, que no pudiéramos participar. De hecho, Aldo Dávila no pudo participar. Es el partido más nuevo, tenemos apenas un año de estar constituidos como partido y bueno, logramos un resultado en las elecciones donde se alcanzaron 4 diputaciones en el Congreso, una diputación en el Parlacén y un alcalde. Un alcalde, ese fue el resultado del partido VOZ. Fuimos los últimos en constituirnos como partido político en las elecciones, los últimos en inscribirnos, y bueno, se dio la batalla política en un escenario complicadísimo. Ahora recordemos cómo se manipuló todo el proceso electoral, no se dejó participar a muchos candidatos, comenzando con Telma Cabrera y Jordán Rodas, con Roberto Arzú, luego la situación que se da con Pineda, y que bueno, que revienta el proceso electoral por donde menos se esperaba, que fue una victoria inesperada de Bernardo Arévalo, que logra pasar a segunda vuelta y gana la elección muy contundentemente, casi con el 60% de los votos, pero con un proceso accidentado y todavía con la intención del gobierno de evitar que tomara posesión Bernardo Arévalo. Todos recordamos cómo se desataron las protestas, los bloqueos, defendiendo pues, los resultados electorales, defendiendo que se diera una transición. En ese marco es que el partido VOZ participó. Como oposición, los 4 años estuvimos de Yamatei, rompimos con Sandra precisamente por la alianza que ella estableció con Yamatei y con Suri Ríos. No se nos debe de olvidar los guatemaltecos que el gobierno de Yamatei no solo gobernó él, ahí hubo un pacto político donde estuvo Suri Ríos, Sandra Torres y Alejandro Yamatei, que querían y tenían un pacto para mantener el status quo, ganar a quien ganara, y tratar de manipular las elecciones para que alguno de ellos ganara la presidencia. Sin embargo, no se dio, afortunadamente. Sí, por cierto, Sandra Torres tiene ahora otro conflicto interno en el partido porque hay un grupo de 15 parlamentarios que no están con ella. Y ella recientemente tuvo una asamblea donde
tomó posesión como secretaria general y ha amenazado con expulsar a este grupo de diputados. Viéndolo uno hacia el futuro, podría ser que suceda lo que sucedió con ustedes, que el nuevo grupo forme de repente un nuevo partido político, porque esa es la situación de los partidos cuando tienen un dueño, que si el dueño pues le da alineamientos a sus diputados, a sus dirigentes, y no le obedecen, entonces los expulsa. Y es lo que está pasando ahora con la UNE. Y la figura principal ahí es Sandra Torres, pues nuevamente, que todavía sigue activa en la política. Algo un poco increíble, pero dentro del caudillismo, dentro del sistema guatemalteco, de la política tradicional, pues es algo que sucede, ¿no? Bueno, sí, mira, mucha gente nos pregunta, y a mí en lo personal me han preguntado, ¿por qué estuviste tantos años con Sandra? ¿Cuántos años fueron? Bueno, 10 años por lo 10 menos. años. Hicimos gobierno con Álvaro Colón, pero hay que recordarse el proyecto de la UNE, el proyecto de Álvaro Colón, fue un proyecto que surge de la Alianza Nueva Nación. Recordemos que Álvaro Colón fue el primer candidato después de la firma de la paz de la izquierda y el primer candidato de la guerrilla, ya constituida en partido político. Eso se nos olvida. Y alrededor de Colón hubo una situación muy similar a la que se está viviendo ahorita con Bernardo Arévalo. Realmente muchos políticos de izquierda, de la socialdemocracia, del PSD, recordemos que Zurita Tablada venía y se incorpora a la UNE, gente de la democracia cristiana, gente de la URNG, y la UNE recibió una cantidad enorme de cuadros socialdemócratas. Había un proyecto político de transformación, de cambio, y ese proyecto político le dio el soporte a Sandra Torres para que impulsara los programas sociales, y que lo hizo bien, pero fue a partir de que había una propuesta política, y rápidamente lo que se hizo fue articular programas muy exitosos, las escuelas abiertas, los comedores, Mi Familia Progresa, que era un programa de transferencias condicionadas. Eso le dio una base política a la UNE y a Sandra Torres, que aún a la fecha la tienen, alcanzando los resultados que ella tiene en el área rural, no en lo urbano. Sin embargo, ese capital político ya está en el ocaso, ya tuvo su ley de rendimientos decrecientes, ¿no? Y Sandra no ha entendido que no gana una elección. Y hoy diríamos, la UNE se desfiguró, el proyecto político se perdió. Ahí ya no hay una ideología, ya no hay un programa socialdemócrata. En la última elección Sandra salió con una serie de ideas, como que fuera un partido de derecha, conservador. Desfiguró totalmente el partido más grande de Guatemala, el partido que ha ido a 4 finales consecutivas. Claro. Se perdió, se volvió hoy el modus vivendi de la familia de León Torres. A eso iba yo, pues que sin embargo ella utiliza el partido para sus fines personales, porque le da cierto poder de negociación y entonces consigue prebendas, consigue contratos con el Estado, sobre todo. Hoy el partido es la forma de vida de Sandra Torres. O sea, se volvió un partido caudillista de familia. Están las hijas, los hijos, los familiares. Ahí ya no hay proyecto. Sin embargo, algunos políticos lo siguen viendo como un buen vehículo. Se volvió un vehículo electoral, pero ya no un proyecto político de transformación, de cambio, y que tenía ideología. Eso ya no existe en la UNE. Es simple y sencillamente un vehículo electoral que los políticos le pagan a Sandra Torres por llegar a las alcaldías, a las diputaciones, y Sandra Torres vive de eso. Entonces ya veo que es una forma de mantenerse con un nivel de vida, porque ella tiene más de 20 años de no ser empresaria, de no trabajar. Vive del partido. Vive del partido, se dedica a la política. Entonces, lamentable, pues, porque se perdió un proyecto que en su momento fue un proyecto que generó muchas esperanzas a la población guatemalteca y que se tradujo en resultados importantes de la gestión de Colón,
de haber reducido pobreza, de haber reducido desigualdad, de tener una agenda social de cambio. Hoy ya no lo tiene. Pues ojalá que no la sigan apoyando los operadores que tienen el sistema de justicia, ojalá, porque parece que ella el poder lo mantiene a través de operadores que ha colocado en sus distintas salas de apelaciones o en el mismo Tribunal Supremo Electoral. Lamentable, porque esto ha sido también producto de una crisis del tribunal, porque ha sido con resoluciones de jueces en el sistema de justicia que le han sostenido el partido, cuando esto debe de ser materia del Tribunal Supremo Electoral. Pero el tribunal perdió esa autoridad que tuvo en los años 80, 90 todavía, que le daban certeza al sistema de partidos políticos. Hoy el tribunal está en crisis. Recordemos que hay 4 magistrados todavía separados del cargo. Solo hay una magistrada titular que va a terminar de presidenta del tribunal. El tribunal está en crisis. Y ha sido el sistema de justicia que se ha metido a judicializar la política y a perseguir políticos, a cancelar partidos, a suspender partidos. El Ministerio Público se ha prestado a eso. Entonces, lamentablemente, eso desfiguró totalmente el sistema partido. Ojalá que la nueva elección de magistrados logre recuperar la autoridad y la credibilidad, porque ya en este proceso fue muy cuestionado. Sí. Hablemos de otra cosa, hablemos otro tema. Muy bien. Actualmente estás de diputado por el Parlamento Centroamericano, donde, por cierto, pues Guatemala continúa teniendo ahí sus 20 diputados, lo mismo que el resto de países de Centroamérica, excepto Costa Rica. Pero hemos observado recientemente que se adhirieron al Parlacén como observadores Rusia y China, lo que parece interesante, pero al mismo tiempo la interrogante que se plantea es ¿para qué sirve el Parlamento Centroamericano? Ahora que estás de diputada Parlacén, ¿cuál es tu evaluación y cuáles son los espacios pues, que puede, digamos que pueden servir para un país ahí en el Parlacén? Bueno, el Parlacén por excelencia es un foro político. Es un foro político que se manifiesta, se expresa en el ámbito centroamericano y genera posiciones políticas. Hoy el Parlacén ha sido liderado por Nicaragua, por El Salvador un tanto. Ellos sí lo aprovechan bastante. Nicaragua, recordemos que Daniel Ortega tiene los 20 diputados de Nicaragua, todos son de Daniel Ortega. De los 20 diputados de El Salvador, por lo menos 16, si no estoy muy mal, son del partido de Bukele, de Nuevas Ideas. Entonces, de alguna manera, eso le permite al Nicaragua de El Salvador tener una línea política en el Parlacén. Que diríamos, Nicaragua, al tener todo este cuestionamiento internacional de Europa, de Estados Unidos, también de muchos países de América, que están señalando al gobierno de Daniel Ortega como una dictadura, ha usado el Parlacén para tratar de llevar a sus aliados políticos, es decir, a China, a Rusia, solo falta que lleven a Irán, a Turquía, como aliados políticos, que le permiten a Ortega pues tener manifestaciones políticas, declaraciones políticas del Parlacén a favor de las posiciones políticas de sus aliados. Y esto lo aprovecha como un lobby político de antesala a misiones comerciales que buscan inversiones o apoyos de estos países en Nicaragua. Y si le están sacando provecho. Le están sacando provecho seguramente, y Bukele ha hecho lo mismo, muy pragmáticamente. Bukele más inteligente porque está bien con Estados Unidos, tiene buenas relaciones con Estados Unidos, con Europa, pero también tiene buenas relaciones con China, con Rusia. Esta última decisión de Rusia diríamos que fue muy imprudente, y especialmente cuando hay una guerra, cuando hay un conflicto, por la coyuntura, no era el momento. Guatemala
no tiene ningún liderazgo en el Parlacén, comenzando que sus diputados están muy fraccionados. Al gobierno de Arévalo no le ha interesado el Parlacén, pero lo delicado es que mientras el gobierno, y lo dice la Constitución guatemalteca, la política exterior es responsabilidad del presidente, mientras el presidente tiene y se manifiesta como aliado de Estados Unidos, de Israel y de Taiwán, pues algunos de sus diputados en el Parlacén facilitaron el ingreso de Rusia al Parlacén, lo cual es contradictorio, y se le generó un problema político ahí, porque mientras él estaba en Nueva York reuniéndose con Zelensky y apoyando una reunión en Naciones Unidas a favor de Ucrania y señalando la agresión de Rusia y la invasión de Rusia a territorio ucraniano, pues en el Parlacén estaba sucediendo otra cosa. Entonces, es un foro político. A Guatemala no le ha interesado a los últimos gobiernos. De hecho, ni siquiera en el sistema de integración ha habido una reunión de los presidentes. No ha habido reunión. Y sí. Nicaragua tiene cerrada su embajada en Guatemala. Guatemala no ha nombrado embajador en Nicaragua. Ni va a nombrar, parece. Ni va a nombrar. El SICA está descabezado. Entonces, Centroamérica tampoco ha logrado. Entiendo que la presidenta Xiomara Castro, cuando vino hace un par de meses, venía a hablar con Arévalo para promover una reunión de presidentes centroamericanos, ver si se lograba nombrar al secretario, al presidente del SICA. No se logró. Y es complicado porque en el contexto internacional hoy Estados Unidos ha hecho como una división de Centroamérica. Triángulo Norte, ¿qué es eso de Triángulo Norte? ¿De dónde salió ese término de Triángulo Norte? Cuando les conviene lo arman y cuando no les conviene lo desarman. Es un agrupamiento en función de las políticas de seguridad y de migración de Estados Unidos. Nosotros somos Centroamérica. ¿Qué es eso que Guatemala, El Salvador y Honduras es Triángulo Norte? Aparte está Nicaragua y aparte está Costa Rica y Panamá, sí. Y aparte Dominicana. Entonces, en este momento no hay un presidente que esté agarrando la bandera de la integración que se requiere. Sin embargo, recordemos que está la Unión Aduanera, están el Consejo de Ministros de Economía, el Consejo de Ministros de Finanzas, que tienen que tomar decisiones y se reúnen sobre la política comercial de la región. Sin embargo, no se está dando ese diálogo de manera adecuada. Lo que más desprestigia al Parlamento Centroamericano es el hecho de que los presidentes y los vicepresidentes automáticamente, después de cumplir su periodo, vayan al Parlacén, y se ha visto como una forma de impunidad, ¿verdad? Claro, se van a esconder ahí, sí, y se van a proteger con el derecho ante juicio. Ya viste cómo entró Jimmy al Parlamento Centroamericano de noche, casi llámate ir a escondidas. Entonces, pero ¿hay alguna forma de reformar esas cosas en el Parlacén? Bueno, hay una propuesta de reformas al Tratado Constitutivo que la impulsó en algún momento El Salvador, el vicepresidente de El Salvador, Félix, creo que es, Félix es el vicepresidente. Hay una propuesta ahí, pero que tiene que contar con la aprobación de los presidentes de Centroamérica y luego tiene que ir a ratificarse a cada uno de los congresos. Tiene que estar ratificado por lo menos en 3 congresos para que cobre vigencia. Esa reforma no se ha podido conocer porque los presidentes no se han reunido. Entonces prácticamente eso está congelado. Y mientras subsista esta situación en la cual Centroamérica está prácticamente sin coordinación a nivel presidencial, que tenés estos problemas entre Nicaragua y Guatemala, y no solo Nicaragua, pues recordemos que también ha habido como un muy diplomático, pero recordemos que ni Bernardo quiso ir a la toma de posesión de Bukele, ni Bukele quiso venir a la toma de posesión de Bernardo. Y cada vez que le preguntas al presidente Arévalo sobre Bukele, trata de eludir el tema. Y se han vuelto un poco, digamos, antipáticos para Estados Unidos, no solo el gobierno de Nicaragua, sino también ahora el gobierno de Honduras.
Sí, con el rompimiento del tratado de extradición en Honduras. Y las relaciones que estableció esta crisis de Xiomara Castro con China. Claro, lo primero que hace. Ahora, estas decisiones son decisiones también que mandan un mensaje a Estados Unidos. Y es que la región cada vez está menos alineada al gobierno de Estados Unidos. Prácticamente el aliado más fuerte de Estados Unidos en la región es Guatemala hoy por hoy. Sí. Y ese ha sido un éxito del presidente Arévalo. Diría que uno de sus aciertos ha sido, como buen diplomático, ha logrado un apoyo del gobierno de Estados Unidos a su gobierno, que comienza a traducirse en algunas donaciones, en algunas inversiones. Ojalá que eso pueda traducirse en beneficios para la población, especialmente para la población migrante que está en Estados Unidos. Ojalá. Pero no se ve muy claro, porque la ayuda de Estados Unidos hasta ahora ha sido una ayuda muy asistencialista, incluso en algunos casos sumas importantes de dinero que se han invertido en algunos departamentos, como Huehuetenango, por ejemplo. Pero los fondos no se ve dónde están, porque si uno va a Huehuetenango y ve las cifras de la inversión que se ha hecho en Huehuetenango, parte de USAID, pues uno no ve qué han hecho, ¿verdad? Los resultados son muy pobres. Haría falta quizá que el gobierno pues incentive a esa relación, pidiendo algunas obras que realmente sean visibles, que sean trascendentes, como podría ser un tren, por ejemplo. Claro, mira, el apoyo americano se ha traducido en que nuevamente el Banco Mundial y el BID abrieron la cartera para préstamos. Hay donaciones, hay cooperación de Estados Unidos. Y entiendo que hubo un foro de donantes en la Antigua la semana pasada. Sin embargo, todo está un poco en stand-by hasta ver qué pasa en las elecciones de noviembre en Estados Unidos. Y dos, este éxito de Arévalo yendo a Europa, moviendo intereses en Europa, en Estados Unidos, mejorando la calificación de riesgo país, tal vez ha sido el único logro de Arévalo en estos 10 meses, no se ha traducido en una propuesta de qué va a hacer Arévalo, cuáles son sus líneas de gobierno, cuál es su estrategia. Uno hubiera esperado del presidente Arévalo un fuerte programa de combate al hambre, a la desnutrición, a la pobreza. Como un gobierno socialdemócrata hubiera esperado programas sociales muy fuertes, o una claridad en las obras estratégicas de infraestructura. Sin embargo, hoy tenés una red vial destruida, abandonada, una ejecución muy baja del ministro de Comunicaciones. Tiene un 40%, pero Covial tiene un 29% de ejecución al mes de octubre. O sea, la red vial no se ve claridad, se habla del aeropuerto. Y te voy a decir algo, es que hay que hacer un nuevo aeropuerto, dice. Pero es arreglar el aeropuerto de La Aurora, ese no es un nuevo aeropuerto, eso ya lo dijo Berché cuando le metió 5,000 millones de quetzales, que fue uno de los casos de corrupción más grandes de Berché, el aeropuerto de La Aurora. Claro. Ahora se habla de arreglar el aeropuerto de La Aurora y de meterle plata. En cada gobierno lo remodelan. No, bueno, Berché invirtió una gran cantidad de dinero. Sí, recordate los casos de corrupción ahí. Que hagan un nuevo aeropuerto en la costa, donde corresponde, en Escuintla, en Reu. ¿Para qué te vas a endeudar? ¿Para qué le vas a meter más plata a un aeropuerto que otra pista no puedes hacer? Ya no hay espacio. Ahí lo que vas a arreglar es el centro comercial, digo yo, porque es el centro comercial como está bien, hay que arreglarlo. Y después se lo vas a dar en concesión a un grupito de empresarios que se van a beneficiar de una concesión, pero no es un nuevo aeropuerto. Con este apoyo internacional que tienes, ¿por qué no hacer un nuevo aeropuerto de verdad en Escuintla o en Retauleu? Mejor pedirle al IRTRA que lo haga. Tendrías más beneficios allá en Retauleu que venirte a desgastar en un aeropuerto que está bien, es el único que tenemos, hay que hacerlo funcionar, por supuesto. Pero tu capital político y ese apoyo internacional, mételo ahí. No sé, amplía Puerto Quetzal. Hay que ampliar Puerto Quetzal. Puerto Quetzal está a la deriva, hay una crisis que no logra
Arévalo resolver con las grúas. Hacienda de Puerto Santo Tomás también. Santo Tomás anda igual. Entonces, ¿por qué no amplías Santa Tomás y Puerto Quetzal y buscas ahí el modelo de alianzas público-privadas para ampliar los puertos? Lo otro son las carreteras. ¿Qué carreteras estratégicas vas a hacer andar? Pero aparte de eso, que es empleo, es inversión, es dinámica económica, que es necesaria, el tema más fuerte es hambre, pobreza. Se te dispararon los casos de desnutrición aguda. Son 26,000 niños al mes de octubre con desnutrición aguda, 45 niños han muerto. Y tenés un problema serio de emergencia alimentaria en la franja transversal del norte, lo que es desde Izabal, Alta Verapaz, Quiché, Huehuetenango y parte del Petén. También el corredor secos, pues, pero acá hubo una sequía fuerte, hubieron incendios forestales fuertes, después un incremento de la canasta básica, lluvias, la gente perdió sus cosechas, ya se le agotaron las reservas alimentarias, no tiene para comprar alimentos y tenés un Ministerio de Agricultura que hoy, Byron, al día de hoy, tiene 32% de ejecución al mes de octubre. Y una Secretaría de Seguridad Alimentaria que quién sabe qué es lo que está haciendo. No está haciendo nada. Y un Ministerio de Desarrollo Social con 40% de ejecución. Los dos ministerios que ven la política social por excelencia, que es el Ministerio de Agricultura y el MIDES, no están funcionando. Y el de Salud. El de Salud, una decisión que está ahí en el debate, que es pagarle a UNOPS, darle un anticipo a UNOPS para hacer la compra de medicamentos del Ministerio de Salud vía Naciones Unidas. Uno podría decir es correcto. Aquí estamos a merced de un cartel de las farmacéuticas que tenemos los medicamentos más caros de Centroamérica y creo que de América Latina. Sí. Está bien, pero para pagarle UNOPS, ¿de dónde salió el dinero? Le fueron a quitar 300 millones al programa 14, que es el programa de combate a la desnutrición y al hambre. Entonces decís, pero ¿en qué cabeza cabe? ¿En qué cabeza cabe que le quites 322 millones en medio de una crisis alimentaria y de un incremento de la desnutrición y del hambre, le quites dinero en salud al programa que es para micronutrientes, ácido fólico, vacunación, controles de talla y peso? Es el que apoya a la niñez menor de 5 años y a las madres en edad de gestación. Sí. Vamos a conversar sobre este tema de gobierno precisamente en el próximo segmento. Yo creo que ese es tu plato fuerte. Bueno, está bien. Vamos a conversar del tema de cómo está el gobierno de Bernardo Arévalo en cuanto precisamente a esas políticas sociales y con relación pues a la baja ejecución que registran aún, y luego la ampliación presupuestaria también, qué incidencia va a tener, si se va a controlar el gasto, el rol de las municipalidades y de los COCODES, ¿verdad? Que pues no sé, pienso que a veces los recursos ahí no están bien orientados, ni nadie tampoco audita ni supervisa esos recursos, el tipo de proyectos que ejecutan en los departamentos y en los municipios. Vamos a conversar de esto en el próximo segmento. Vamos a un receso y regresamos con Carlos Barreda, actualmente diputado al Parlamento Centroamericano por el partido VOZ. Volvemos. En el último segmento terminamos haciendo una evaluación bastante crítica hacia el gobierno, sobre todo por la baja ejecución que hay en algunos ministerios y la inexistencia, todavía no se observan las políticas sociales que el gobierno podría estar implementando y que son urgentes. Muchas de estas necesidades apremiantes están en el área rural, Claro. ¿verdad? Hay mucha pobreza, hay mucha desnutrición y esto afecta la migración hacia Estados Unidos, porque hay comunidades enteras donde ya casi no hay hombres.
donde las familias se han desintegrado porque los hijos se han ido para los Estados Unidos. Correcto. Las familias se han endeudado, han hipotecado sus propiedades, sus terrenitos para poder financiar un viaje del hijo o de la hija, que ahora cuesta alrededor de unos 75,000, 90,000 quetzales el pasaje, entre comillas, para el pago al coyote. Exactamente, para irse ilegalmente a Estados Unidos. Los caminos rurales que están destrozados, ahora las municipalidades están optando por el balastrar las carreteras, un balastre que dura, si es en el invierno, como ha sucedido en muchas comunidades, pues durará 15 o 20 días. Y entonces uno se pregunta, yo me preguntaba también hace poco en un artículo, ¿dónde está el dinero? Porque ahora hay una ampliación presupuestaria que aprobó el Congreso de la República, que, bueno, ¿quiénes van a manejar esa plata? Los COCODES, las municipalidades, y surgen ahí, bueno, vos mismos, ustedes mismos han sido bastante críticos en cuanto a cómo se van a manejar esos recursos, porque fueron alrededor de unos 16,000 millones, si no estoy mal. Al final fueron 14,000 millones de quetzales lo que se amplió el presupuesto. El presupuesto ahorita está en 131,000 millones de quetzales. Fue una ampliación de 14,000 millones, pero lo más cuestionado fue un aporte extraordinario a consejos de desarrollo. Un aporte que llegó a 1,881 millones de quetzales, más un pequeño aporte ordinario que redondean los 2,000 millones. Entonces prácticamente el gobierno ya en el presupuesto original tenía una asignación de 4,000 millones a consejos. A esto le sumaste 2,000, es decir que llegó a 6,000 millones el aporte a consejos en 2024. Esos 6,000 millones, si no se aprueba el presupuesto, se repiten para el 2025. Ojo, y la ejecución está alrededor del 10%. Es decir, no se van a ejecutar los 6,000 millones, ni el aporte ordinario se va a ejecutar, mucho menos el extraordinario. Entonces, ahí fue el cuestionamiento. Recordemos que los consejos de desarrollo es una reforma del expresidente Portillo, que en su momento fue muy elogiada, porque eran las famosas leyes de descentralización. La idea era llevar más inversión al área rural y transformar la realidad de la mayoría de municipios de la República de Guatemala. Esto comenzó a torcerse ya con el famoso PACUR en tiempos de Berger. Alguien le recomendó a Berger que había que darle a los diputados obra en los consejos de desarrollo para tener mayoría en el Congreso. Y se habló en ese momento de 5, 10 millones para cada diputado en obra pública, para que él definiera los proyectos, ya pervirtiendo el sistema de consejos. Ahí comenzó a transarse por primera vez las gobernaciones. Es decir, venían los diputados, hablaban con Berger y decían, mira, danos el gobernador de Zacapa, el de San Marcos, que el de Huevo, acá, y con eso se negociaban los votos en el Congreso. Eso siguió profundizándose con Álvaro Colón, con Jimmy Morales y con Yamatei. Entonces estamos hablando de 20 años, de que se pervirtió. En promedio, eran los fondos ordinarios. Ya con Álvaro Colón se comenzó a hablar por primera vez, démosle fondos extraordinarios a consejos. Y ya se volvió una práctica con todos los gobiernos, dar fondos extraordinarios. Entonces, en promedio estás teniendo 4,000, 5,000 millones de consejos en 20 años. Estás hablando casi de 100,000 millones de quetzales que se han invertido en el sistema de consejos. Entonces la pregunta es, ¿dónde está el dinero? Tuvo que haber cambiado la cara de los municipios con esa cantidad de dinero que se invirtió en consejos. Entonces, consejos se volvió un bolsón de corrupción. Creo que el gobierno intentó enderezar las cosas. Víctor Hugo Godoy está dando la batalla ahí en la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia. El primer lío fueron las gobernaciones. Claro. El segundo lío, las representaciones de sociedad civil, todas.
amañadas y cooptadas por la corrupción por las constructoras. Entonces, se está dando esa batalla y en algún momento el presidente Arévalo decide, bueno, para aprobar la ampliación, para que me den los 14,000 millones, voy a dar un aporte extraordinario. Es decir, regresó al estímulo de la corrupción. Se dio Byron. Me parece que ya hubo un par de destituciones de gobernadores porque empezaban a pedir comisiones adelantadas. Claro. Entonces, en ese esquema, el primer gran cambio de corrupción más fuerte se da con Jimmy Morales cuando regresa la autorización al sistema de consejos para que hagan caminos rurales. El famoso, lo que hablaste, el famoso balastrado. El famoso balastrado es la fuente de corrupción es tierra más y grande. arena la que tiran. No hacen cunetas, la tierra y arena se la llevan las lluvias. ¿Cómo verificar si se hizo o no se hizo el balastrado? Uh-huh. No, el balastrado ya se hizo, jefe. ¿Y qué se lo llevó la lluvia? Se lo llevó el invierno. Claro. Y te robaste 10, 5 millones. Fácil. Anda a ver cuál es la ejecución de caminos rurales de consejos de desarrollo. Se dispara desde que se les da la autorización. No estaban autorizados porque se hizo un intento de decir, bueno, hagan agua y saneamiento, hagan drenajes. No, es que eso no, porque no lo ve la gente, decía el alcalde. Yo quiero hacer camino, yo quiero hacer una calle, quiero adoquinar, quiero asfaltar, quiero hacer un parqueo abajo del mercado. Sí, no, usted tiene que hacer educación y salud. O hacen un parque nuevo. Exacto. No, sobre parques no. Sobre el que ya está. Canchas deportivas, no. Usted primero tiene problema de planta de tratamiento. Usted tiene problema de agua. Usted tiene problema de educación y de salud, señor. Primero arregle la escuela, arregle el centro de salud, amplíelo, mejórelo, introduzca agua y saneamiento. No, el nene quiere ir, el alcalde quiere ir, no, yo quiero un parque nuevo. Pues si su gente se está muriendo de hambre, haga un centro de recuperación de niños con desnutrición. No, quiero hacer el mercado, quiero hacer la cancha de fútbol, quiero hacer el parqueo. ¿Y quién agotita estos recursos? La Contraloría. ¿Cuántas obras abandonadas hay? Hay todo un esquema de empresas ejecutoras, hay un top 10 de empresas ejecutoras en consejos, vinculadas a políticos. Pero hay algo más grave, al narcotráfico, porque esa obra se ha usado de lavado, se ha usado para lavar. Resulta que la obra ya está terminada y no está pagada, porque el tipo lo que le interesa es terminarla. Cuando le pagan, ya el dinero limpio. Sí. Y eso está ocurriendo en varios departamentos, cosas serias. Entonces, aquí el primer cuestionamiento fue con esta ampliación, pero el segundo fue que no solo fue lo de los consejos. Cuando vos ves la distribución de consejos tiene una fórmula similar a la del situado constitucional, donde mires población, niveles de pobreza, ingresos del municipio. Entonces va una asignación en los aportes ordinarios. Pero para el extraordinario ya no se usó fórmula. Entonces, cuando encontrás contradicciones, ¿cómo explicás que el municipio de Morales y Zabal tiene asignado 40 millones más que todo el departamento de Totonicapán, que tiene asignado 39, todo el departamento, un municipio? Sí, entonces comenzás a ver las asignaciones en función de los caciques políticos. Es decir, se le dieron sus asignaciones a ciertos diputados para que manejaran grupos de diputados y tener los votos. Pues no se quedó ahí. Decidieron todavía meterle 1,000 millones al MAGA para compra de fertilizante en el mes de octubre. Disculpe, pero ¿cuándo es la cosecha? ¿Para qué van a dar fertilizante y no lo han comprado, Byron? Y casi que le ordenan al MAGA que haga una compra directa, sin licitar.
Sí, eso es en abril, mayo. Claro. No han comprado, el Ministerio de Agricultura no lo ha comprado. Ojalá que ya no lo compre. Sí, claro. Que no lo haga. Sería contraproducente y lógico. Claro, y además, por compra directa, le fija y le ordena que tiene que hacer la compra. No solo fue fertilizantes, aperos de labranza. Ahora decís vos, ¿qué diputados están vinculados a las empresas de fertilizantes? Que es un monopolio también, son 3. Claro. ¿Qué diputados tienen agroservicios? Porque en dado caso, bueno, comprarlo del Promayor a una empresa, pues para que te lo dé lo más barato posible. No se la vas a ir a comprar agroservicios, porque te va a salir más caro. Si el fertilizante vale 500 quetzales, no sé cuánto vale el quintal del fertilizante, pero andaba por ahí entre 300 ya y 500 casi quetzales. Cuesta los 400. Tal vez la empresa, este monopolio, tal vez te lo da a 200, a la mitad. Pero si vas a un agroservicio, te lo va a vender en 500. Pero además no innovan porque el fertilizante orgánico es más efectivo y es más barato. Claro. Un costal de fertilizante orgánico te cuesta 140 quetzales. Que rinde menos, dice, pues que les den 3, pues. Pues o 4 quintales, yo he probado vamos. que no rinde menos, porque yo tengo como unas 300 matas de café. Y no contamina, pues. Usé fertilizante orgánico y súper. Pues esa debería ser la línea. Le metieron aperos de labranza. De ahí incluyeron 110 millones para arreglar 1 kilómetro. El kilómetro 44 de la carretera Palín-Escuintla. Sí, hombre. Cuando uno pregunta, ¿y de dónde salieron los 110 millones? ¿Por qué vale 1 kilómetro 110 millones? A mí que me den el detalle de los costos. Contratación directa, tampoco fue licitación, ya contrataron las empresas. Ahí sí ya contrataron, van a comenzar a trabajar. Sí, exacto. Y para hacer 1 kilómetro, 110 kilómetros. Bueno, es por ese arreglo del hoyo ese que se abrió ahí. ¿Sabes cuánto costó esa carretera en el 98? 110 millones. Uh-huh. Hace 25 años toda la carretera nos costó 110 millones de quetzales. Ahora 1 kilómetro nos va a costar 110 millones de quetzales. Solo arreglar el kilómetro 44. Entonces, ese fue el cuestionamiento nuestro a la ampliación. La ampliación técnicamente era necesaria porque había una subestimación de los ingresos y era necesario la recaudación adicional, incorporarla al presupuesto. Claro. Pero disculpa, al gobierno le salió en 3,000 millones en corrupción que le aprobaran los 14,000. Pero cuando ves los 14,000, ¿para qué se van a usar? Decime que ¿va a reducir la pobreza, Arévalo? ¿Va a reducir el hambre? Sí, el problema, ¿va a construir vivienda? El problema es que en Guatemala yo veo que ninguna institución actualmente está asesorando, supervisando, auditando o orientando a las municipalidades sobre el tipo de proyectos que pueden impulsar y cuáles no, porque las municipalidades invierten discrecionalmente, hacen arcos de cemento en las entradas de los pueblos, hacen nuevos parques, pero la obra rural no se mira por ningún lado. Entonces, las instituciones como Segeplan, por ejemplo, que antes, pues, tenían esas, entre otras cosas, tenían esa función el Infom también tenía la función tenían en los departamentos cierto tipo de control sobre la ejecución. Claro. Ahora, ¿no? Mira, salió el video de un alcalde de San Marcos, ahí está en las redes sociales, donde él denuncia que por los avales de los proyectos pagó. Resulta que si vos vas a ampliar una escuela, vas a construir 2 aulas, porque vas a ampliar una escuela, vos necesitas aval de educación, aval de Conred, aval de ambiente. 3 avales. El alcalde denunció que pagó 5,000 quetzales por cada aval. Ya van 15,000 quetzales de corrupción. Uh-huh. ¿A quién se los pagó? Al delegado departamental de educación de Conred y de ambiente. Uh-huh. Ya va con 3,000 avales para llenar los requisitos e ingresar en el CIPROCODE, que es un sistema, ingresar la papelería para que le aprueben el proyecto. Segeplan le dé el SNIP y ya pueda él entrar. Y la municipalidad tiene sus unidades técnicas. Correcto, es el de la unidad técnica,
el que tiene que pagar los avales. Si vas a Pero ampliar un centro o puesto de salud, tenés que ir a pedir el aval, otra vez de Conred, de salud y de ambiente. Si vas a ir a una carretera, o calle o camino rural, tenés que ir a pedir el aval al Ministerio de Comunicaciones. Resulta que el Ministerio de Comunicaciones no tiene delegados departamentales, tenés que venir a Guate, a Conred y otra vez ambiente. Y la corrupción comienza con los avales. ¿Y son necesarios legalmente? Sí, porque ahí van es la autorización de los planos. Es que ambiente te tiene que verificar. Si no haces primero que esté en terreno del Estado. Segundo, han construido escuelas que están en terrenos que se hunden, vamos, que son rellenos. No puedes hacer en un relleno una escuela. Conred tiene que dar el dictamen. Ambiente tiene que dar el dictamen. Educación, la escuela tiene que estar registrada. Salud tiene que estar registrado el centro y puesto de salud, ¿verdad? O sea, tiene que tener, además te tiene que dar las características técnicas. Porque si es un centro de salud tipo A, tipo B o tipo C, ¿verdad? Entonces, ahí hay todo un trabajo técnico que es el correcto, pero que se está haciendo de manera corrupta. Resulta que viene el constructor, llega con el de la unidad técnica de la MUNI y le dice, mire, ese proyecto es mío. ¿Cómo hace usted? Sí, es mío porque me lo dio el diputado. y súbalo al sistema. Ajá. Pero mire, es que no están los avales. No se preocupe, yo le voy a conseguir los avales. No, usted súbalo. Yo desde Guate pago el constructor y le da los avales, autorizan el proyecto y se comienza a construir. Y el mismo constructor llega a ordenar a la municipalidad y a decir, esta obra es mía porque ya me lo dio el diputado. Y viene el alcalde y llama al diputado, mire usted que esa es mía, no te metas. Los tuyos son los ordinarios. Los extraordinarios son del diputado, no te metas. Esos son los líos en consejos. Ese es el problema que hay. Ese es el arreglo político que hizo Bernardo por la ampliación. Una transacción económica, como la hizo en su momento Yamatei, Jimmy, Colón, Berger, y vámonos desde el 85 para acá. Asumamos que la decisión política. ¿Vos sabés quién daba los adoquines en tiempos de la ADC? Creo que Chichilla Vega era el dueño de Chiquimula. Chichilla Vega era el dueño de la empresa adoquinada. Sí, pero Chichilla Vega reunía en su rancho a los alcaldes y ahí los hacía filmar. Lo mismo tenés ahora. Al regreso los mataban. Decime quiénes son las empresas que controlan San Marcos, Tajumulco y Chihuahua, allá en la frontera. ¿Cuáles son las que controlan allá en Ocos, La Blanca? Que ese es el tema, cuando ves a qué empresa les dieron, en dónde metieron el dinero, vos decís, no, disculpame Arevalo, pero no. Si el problema es quién y cómo controla esa cadena de... El tema era romper eso. El tema era romper eso, aguantar y romper. Y explicarle al pueblo la extorsión que le estaban haciendo. Sí. Ese era el reto. El reto, bueno, ¿te vas a meter a transformar esto o no? Bueno, como muchos retos que hay en el Estado, que implica romper con cadenas de corrupción, con intereses poderosos, por toda la tradición que ha habido de que desde tiempos de Arzú empezó todo esto, que se empezaron a crear empresas y el Estado fue perdiendo fuerza, fueron demoliendo al Estado. Ahora, Carlos, ¿cómo ves al gobierno en términos políticos? ¿El funcionariado público es eficiente? ¿Crees que hay necesidad de cambios quizá a fin de año, que el gobierno piense en cambiar ministerios? Algunos creen que hay ministros que hay que cambiar, que hay secretarios que hay que cambiar. ¿Cómo ves al gobierno actual en ese sentido? Bueno, precisamente la semana pasada, el día viernes, día jueves, tu servidor lanzó un tuit donde planteaba que en una encuesta que mandó a hacer el PNUD con Sid Gallup, una encuesta que el gobierno le pidió al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el gobierno tenía un nivel de aprobación del 32%. Eso es un desastre.
es un porcentaje de aprobación que tiene un gobierno en su último año. Nosotros nos enteramos, mi fuente me dice que la encuesta fue presentada al secretario de Inteligencia Estratégica y al secretario de Comunicación Social, a Santiago Palomo y a Cristian Espinosa. Se armó la de Troya en las redes, la agarró, se volvió viral, como dicen los que están en ese ambiente en las redes, y el gobierno aún no ha dado una respuesta. Ojalá que publique la encuesta. Pero las fuentes que logramos y posteriormente nos confirman el tema. Entonces yo estoy completamente seguro que es real esta encuesta, que es verídica. Y si ese es el dato, decís, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué hay una caída tan fuerte? Es que hay elementos de análisis que se nos olvidan, ¿verdad? De cómo llega a la presidencia Bernardo Arévalo, en qué contexto y con qué resultados. Recordemos que en primera vuelta, el segundo lugar no fue Arévalo, fue el voto en blanco, fue el voto nulo. Sí. Él pasó en tercer lugar, realmente. Porque y de ahí las circunstancias hacen que toda la población se volque a favor de él, gana la segunda vuelta y después las circunstancias de no querer entregar el poder por parte de Yamatei hacen que todos cerremos filas, incluyéndome, a exigir que tome posesión. Él ganó. Pero las expectativas se volvieron muy grandes. Y los resultados en estos 10 meses no se ven por ningún lado. El primer tema son, te diría, 3, 4 eventos importantes. Sí, lo que pasa es que hay una acumulación de una falta de qué hacer del Estado. Claro. Yo estoy claro que se tuvo y que se está enfrentando a mafias enquistadas en cada ministerio. Eso estoy claro. Salud Pública, el Ministerio de Agricultura, el MIDES, Comunicaciones, no digamos, Gobernación. Estoy claro en eso. Sé, ya hice gobierno, fui viceministro de Finanzas, participé en gabinetes, sé lo complicado, pero definitivamente la población, y especialmente los jóvenes, que fue su electorado, quiere resultados a la velocidad de esto, como que está deslizando el TikTok, y eso no se puede. La impaciencia, la necesidad de resultados a esta velocidad, un gobierno que no es un gobierno que está rompiendo con 8, casi con 12 años, porque es desde el patriota Jimmy Yamatei que está rompiendo y tratando de cambiar de rumbo. Eso lo tengo claro. Pero el peor engaño en la política y en el amor es el autoengaño. Entonces él tiene que estar claro, sí, es cierto. Es una justificación, pero que no entiende la población. Y no hay cambios, porque mucha gente, como miraba yo con el del registro mercantil, que sigue siendo el que estuvo en el gobierno de Yamatei. Siguen muchos funcionarios, pero vamos a comunicaciones. Comunicaciones, yo no conozco personal a Félix Alvarado, he visto su currículum, me parece una persona, cuando habla, cuando se dirige, una persona educada, preparada, pero tal vez para ser un secretario privado, un secretario de la presidencia, no ministro de Comunicaciones. Pero imagínate que los contratos no los autoriza el ministro, no que los autoriza Covial, una institución, una dependencia inferior al despacho. Claro, han tenido 4 directores de Covial, 4 de Caminos, 2 ministros, hasta el presidente salió involucrado en que firma las nóminas de pago en comunicaciones, lo cual es un error y creo que una ilegalidad. ¿Por qué no pusieron a un ministro de confianza política? Entonces, cuando vas a comunicaciones, por lo que me preguntaste, yo te diría, señor Félix Alvarado, muchas gracias por servir al país, póngalo en otra posición, no le está funcionando. El tema del kilómetro 44 lleva ya 5 meses. Ahorita contrataron, fácil, en 3 meses, se volaron casi el año sin resolver el kilómetro 44. Parece que el derrumbe de la carretera del Atlántico la tuvo que el ejército resolverla, ¿no? Él sabía que era una empresa que la municipalidad contrató. Bueno, imagínate, peor todavía la de Guastatoya.
Sí. La que está ahí, o la de... El derrumbe ese que acaba de aquí en el kilómetro 61, sí. o la de Sanarate, a ver si, La del Sanarate 60, o hasta todavía fue la carrera ahí. La del 61. En la carretera del Atlántico. No, entonces imagínate, el Ministerio de Comunicaciones está colapsado, una ejecución del 40%, Covial una ejecución del 39%, no lograron levantar eventos para mantenimiento, para bacheo, no lograron, se les cayeron, escasamente algunos de caminos rurales, algunos de bacheo, algunos de limpieza, pero prácticamente la red vial en este primer año de Bernardo Arévalo no hay mantenimiento. No hay tampoco nuevos proyectos de construcción. Lo que está haciendo es pagando deuda de arrastre del gobierno de Yamatei, de obra que está parada o de obra que ya se hizo. Sí. Y que habría que ver si se hizo adecuadamente y correctamente. Tú me decís, comunicaciones es un fracaso, te diría yo. El caso de salud pública, con todo el cariño que le tuve yo al papá, porque yo sí fui huelguero, y al doctor Barnoya yo lo quiero mucho, y ahora es su hijo el que está al frente del ministerio, que espero que le haya transmitido sus valores, sus principios, porque no tiene experiencia en la administración pública. Ya es el segundo ministro, el tercer ministro, porque estuvo Cordón, después estuvo la que se quedó de viceministra administrativa, y ahora él. Pero los hospitales están en crisis, Byron. No hay medicamentos. Sí, lo que pasa es que al parecer les está costando mucho hacer los cambios. Mira lo que dice la ministra de Economía, que ella lo van a evaluar porque no sé qué, que no sé cuánto, que ni lo sabe explicar muy bien el problema. Lo mismo pasa en el Hospital Roosevelt, donde están cuestionando los médicos al director y le piden que lo destituyan. Entonces viene el ministro y dice lo mismo que la ministra de Economía, que lo van a evaluar, que esto y esto y lo otro. Es decir, tienen miedo a cambiar gente. Mira, ahí hay que cambiar, hay que atacar las mafias, hay mafias en que estás, pero hay que llegar a tomar decisiones. El pueblo te eligió para tomar decisiones. Y en salud pública hay problemas serios, no se ha logrado poner orden. La ejecución por inercia va, claro, en el pago de salarios, en el funcionamiento operativo, pero las redes de corrupción en los hospitales es enorme, y la falta de capacidad también para poder ejecutar el presupuesto está complicando la red vial. De ahí el tema que te comenté, que es para mí es el tema más fuerte, que es el combate al hambre, la desnutrición. Esto aborda, recuérdate que Guatemala tiene una de las mejores leyes. Tiene este Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional que preside la vicepresidenta. Ella lo preside. Este consejo tiene como secretaría ejecutiva la CESAN, que es una señora también muy honorable la que está al frente, pero ya muy grande, pienso yo, y hay cargos que uno tiene que estar. ¿Sabes cuál es el principal alimento de los niños en las áreas rurales? El Tortrix. El Tortrix. La Coca-Cola, sí, seguramente. Eso comen los niños, ahí mirar con sus bolsitas. Ahora, ese Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, ahí está el Ministerio de Agricultura, ahí está el Ministerio de Salud, ahí está el Ministerio de Desarrollo Social, ahí está el Ministerio de Finanzas, hay una representación de sociedad civil también. Entonces yo no entiendo, si vos estás viendo, porque ahí tenés que reunirte por lo menos una vez al mes, si vos estás viendo que los datos de nutrición aguda se te están disparando, que hay 6,000 niños más con desnutrición aguda que el año pasado y que el antepasado, si vos estás viendo que hay 45 niños muertos, que es casi el doble de lo que hubo el año pasado y el antepasado. Lo que están regalando son bolsas con víveres, pero eso tener la ejecución del MAGA en alimentos y la ejecución del MIDES en alimentos baja. Yo como vicepresidenta de la República le digo al presidente, mire, me cita el ministro de Agricultura, del MIDES y de Salud, y me los pone en cintura, porque aquí hay una crisis alimentaria. Te estoy dando las razones por qué ha caído a un 32%. Yo creo que la red vial es un desgaste. Las empresas del MIDES se las tienen asignadas todavía a empresas que trabajaron con Yamatei,
Bueno, el MIDES, recuerda que el gran contrato de comidas presto con los comedores tiene 150 millones al año. Y todavía le subieron. Sigue comidas presto dando, pero aquí la compra de alimentos la están haciendo vía el PMA, que es lo correcto, vía el Programa Mundial de Alimentos. El tema es que tienen que comprar rápido y entregar rápido. Si hay una crisis alimentaria y tiene que entrar MAGA, MIDES. Son políticas integrales. Hacer lo que le llaman el censo de beneficiarios para que llegue. Nosotros sí fiscalizamos eso, Byron. ¿Y qué encontramos? Que no cambiaron los listados. Entonces, al no cambiar los listados, ¿qué pasó? Ahorita que nosotros fiscalizamos a quién le entregaron los alimentos, encontramos empleados públicos, empleados municipales, fallecidos, gente que no está en Guatemala, gente que no es pobre porque está pagando impuestos sobre la renta. Porque ¿qué hacemos nosotros? Le pedimos el listado. ¿A quién le dio bolsa al MAGA? ¿A quién le dio bolsa al MIDES? Lo que hacemos primero nosotros en la bancada, en el partido Voces, ya es experiencia de años. Pedís el listado. Ese listado lo mandás a Renato. Y le decís a Renato, véame cuántos muertos hay. Lo mandás a Migración. Véame de este listado si están en Guatemala o no. Lo mandás a la SAT. Véame si pagan ISR o no. Lo mandás a Finanzas a que lo cruce con Guatecompras, con Guatenóminas. Vea si es empleado público o municipal. De ahí te regresan los resultados. Y encontrás muertos, empleados públicos, gente que no está en Guate, gente que no es pobre. Es una limpieza general la que hay que hacer. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no hiciste tu trabajo, Byron. Lo primero que tenías que, y se los dijimos, lo primero que tenés que ir a hacer es auditar en los listados de beneficiarios, porque esos listados los manejaron los diputados de Vamos y los alcaldes. Y es una ingratitud que se roben las bolsas de alimentos de la gente pobre. Es una ingratitud. Bueno, Carlos, hay muchos temas que conversar, pero el tiempo, claro, sí. ¿Verdad? No da. Muchas gracias por tu espacio, por tu tiempo. Habrá una próxima oportunidad para que conversemos sobre los temas de gobierno que realmente preocupan, ¿verdad? Claro. Porque la gente quiere más celeridad, más profundidad de las políticas sociales, ¿verdad? Muchas gracias a ustedes por su tiempo también y nos vemos la próxima semana. Hemos conversado con Carlos Barreda, diputado al Parlamento Centroamericano del partido Voz. Nos vemos la próxima semana.